Muy buen día, licenciado. En esta ocasión desarrollaré el tema por medio de este video, la cual es la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Bueno, de esa manera, inicio hablando en qué consiste la responsabilidad patrimonial de la administración pública. En cuanto a nos referimos a la administración pública, el cual ocasiona daño a una persona particular. De esta manera nos referimos ya sea de forma contractual, que cuando estamos hablando de forma contractual, nos estamos enfocando como por ejemplo cuando se ha celebrado un contrato con la administración pública y esta paga por un servicio prestado al particular, pero también este pago no se realiza en el tiempo que se ha pactado dicho contrato, ¿verdad? Y hablando de una forma extracontractual, nos estamos haciendo una referencia cuando la administración pública, ya sea por omisión o ya sea por negligencia, causa daño a una persona particular. También en otro sentido tenemos que esta tiene su naturaleza jurídica, la cual la figura en cuanto a una responsabilidad patrimonial de dicha administración pública. Y nos estamos refiriendo de esta manera también que surte efecto jurídico, que cuando existe una vulneración de los derechos constitucionales, en este sentido, cuando un funcionario público quien lo vulnera, pero también por otra parte, tenemos la parte de lo material, cuando una institución pública vulnera este derecho, ¿verdad? Y en cuanto a la responsabilidad patrimonial de la administración pública, que contiene ciertas ideas, las cuales se clasifican como en primer lugar lo personal, la cual consiste en que el funcionario público, con un actuar ya sea doloso, ya sea culposo, está generando la violación directa, ¿verdad? De los derechos constitucionales de este fundamento legal, el cual encontramos en el artículo 245 de nuestra Constitución salvadoreña, pero también tratándose de una responsabilidad, de una forma como también podemos tener que siendo responsable para reparar los daños, ya sea materiales o morales que se pueden ocasionar, el cual el funcionario de una manera subjetiva se puede deducir que se está valiéndose de su cargo para causar dicho daño. Pero también por otra parte tenemos lo institucional, la cual consiste que recae por violación o recae por inobservancia de dicho ordenamiento jurídico, ya sea parcial o totalmente. Que en esta clasificación hablamos que el Estado debe responder a las personas particulares por el daño causado, en este caso por el funcionamiento normal o ya sea normal, en el cumplimiento de las funciones estatales o en la gestión de los servicios públicos. Bueno, en este sentido, que esto encontramos su fundamento en el artículo 2, en el inciso 3, siempre de nuestra Constitución, ¿verdad? Y tratándose de una manera de responsabilidad predominante en el sentido objetiva, siendo responsable por reparar los daños, ya sean materiales o morales, que son causados a las personas o a su patrimonio como tal. Y cuando hablamos también de responsabilidad a la administración pública, a esta le corresponde actuar en la dirección de la organización y también en la gestión de sus funciones de una manera íntegra, pero también comprometida a alcanzar la eficiencia en la gestión. También de la utilización racional de los recursos que dispone para atender los
intereses colectivos de las personas. Y si nos referimos también a la flexibilidad, esto en los sistemas de la organización de la administración pública, que deben adecuarse al desarrollo, ya sea económico. También tenemos el desarrollo cultural, el desarrollo político de la sociedad. Esto con el fin de atender de una manera eficaz las necesidades que surjan el medio determinado en el cual sea necesario. Y también en otro sentido, tenemos que cabe mencionar también la continuidad, esto de la actividad de la administración, que es permanente debido a la naturaleza de los servicios que presta esta a la sociedad, en tanto que estos servicios existen en virtud de una necesidad, esta ya sea colectiva, las cuales existen, pero también persisten, estas aparejados a la existencia de dichos individuos. Y también en cuanto nos referimos a la gerencia general, de esta manera tomamos en cuenta que la administración debe ser dirigida, pero también debe ser conducida de una manera eficiente. Está a través de un proceso de planeación y también de regulación y también podemos decirlo de ejecución de las operaciones que tienden a lograr la prestación integral de dichos servicios colectivos a las cuales se prestan. Y también por otra parte tenemos los principios, ¿verdad?, de la administración pública, que cuentan con proposiciones que contienen la determinada general de la voluntad estatal, esta que ciñe las reglas prácticas sobre las cuales versa su organización y funcionamiento. Que dichos principios, bueno, vamos a mencionar unos así a grosso modo, el cual tenemos el principio de legalidad, eh, tenemos también el principio de participación ciudadana, principio de eficacia, también tenemos el de eficiencia, el principio de celeridad, también tenemos por otra parte el principio de transparencia y simplicidad. Otros principios, el cual podemos mencionar, es el de responsabilidad patrimonial del Estado. También principio de responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos. Y también como este principio de finalidad de la administración pública, ¿verdad? Esto en cuanto al procedimiento administrativo, el cual se debe seguir para reclamar dichas responsabilidades patrimoniales, la cual corresponde a la administración pública. También encontramos el procedimiento para reclamar. Contempla en el artículo 62, la cual hace la reclamación por daños, por perjuicios que se resolverá en el ámbito administrativo. Esto siguiendo el procedimiento común, esto establecido en la ley con las particulares contenidas, ¿verdad? En ese artículo 62 de la ley de administración, salvo que una ley establece algo diferente, los procedimientos administrativos de responsabilidad, patrimonial. También este artículo reza que serán preceptivos solicitar informe detallado a la unidad, como también la resolución que ponga fin al procedimiento, el cual se pronunciará. Y también debe dar una resolución que resuelva el procedimiento de la reclamación de daños y perjuicios que ésta tiene que poner fin a la vía administrativa, ¿verdad? Y por otra parte también que este tipo de daños comprende la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Esto, como hablábamos anteriormente, ya sean daños materiales o daños morales, el cual consiste que los daños morales se extenderá
por daño moral cualquier agravio derivado de una acción o omisión que este afecte o vulnere el derecho extrapatrimonial de la persona, ¿verdad? Al cual se le está vulnerando el derecho. Y por la parte material, nos referimos a parte material o patrimonial. Esto menoscabe que se produce en los bienes, se produce también en los objetos que forman parte del patrimonio de dicha persona, ¿verdad? En cuanto al funcionamiento constitucional, también tenemos el fundamento legal de cada uno de estos tipos responsables, como ya mencionábamos anteriormente, los cuales son daños morales y daños materiales. Estos contempla el artículo 20, inciso segundo, artículo 98 y el artículo 245 de nuestra Constitución salvadoreña. También, en cuanto a la segunda parte de este video, vamos a referirnos al caso del 3 de julio del año 2008, este, también haciendo referencia siempre a estos daños morales y materiales. Pues en nuestra segunda parte de este video expondré el caso sobre lo sucedido, como ya mencionábamos anteriormente, de la noche del 3 de julio del año 2008, el cual consternó al país entero sobre el lamentable hecho, donde perdieron la vida alrededor de 31 personas, estas pertenecientes a la iglesia Lin, el cual ocurrió en el Arenal Montserrat, específicamente en el barrio Santa Anita, San Salvador. Este, este caso está como, lo ponemos como ejemplo para una responsabilidad patrimonial, en cuál consiste nuestro tema. En cuanto a la responsabilidad patrimonial es de carácter institucional. Este, esta fue a cargo de la administración pública en los sucesos de la noche del 3 de julio del 2008, en el Arenal Montserrat. Partiendo de este hecho del por qué existe responsabilidad institucional, pues sí existe una responsabilidad institucional, ya que por la administración pública se tenía el conocimiento sobre la vulnerabilidad de la quebrada del Arenal Montserrat, conociendo el diagnóstico, como informe final, este, elaborado por Estrada Montenegro de Ingenieros Consultores, esto en San Salvador, ¿verdad? Esto se dio a conocer en agosto del año 1986. En cuanto a los tipos de daños que ocurren en el presente caso, se toma como referencia el daño como tipificado en este caso, concurren todas sus características, principalmente en el daño moral. Se ha atribuido a la omisión del deber ser de las instituciones y estas gubernamentales sobre la falta de trabajo de mitigación de riesgo en dicha quebrada del Arenal Montserrat de San Salvador. Estos se podrían comprobar, estos daños, como los daños que son notorios y son comprobables de forma de materia con los cuerpos sin vida de 31 personas que se accidentaron esa noche del 3 de julio y que éstas se encontraban dentro de un autobús y que de forma documental con la certificación de defunción de cada una de las personas fallecidas, el cual el diagnóstico del sistema hidrográfico del área metropolitana de San Salvador y de sus alrededores, la cual comprueba qué tan vulnerable era el estado del arenal, ¿verdad? De dicha quebrada y las consecuencias de los daños que pudieran ocasionar a estas personas
y no solamente a ella, sino que a las personas que viven a sus alrededores. Entonces, si nos referimos a los daños causados que son producto del funcionamiento normal o anormal de la administración, a esta podemos deducirle que por funcionamiento anormal de la administración pública, esta ya que no se encontraba en el proceso de mitigación de riesgo, ya que esto era necesario, sino que estos omitieron la vulnerabilidad en dicha zona y también los trabajos de mitigación que habían realizado se encontraban casi a 200 metros de la zona del desastre, de lo sucedido, ¿verdad? Pero también tenemos, por otra parte, de quienes figuran a nivel de derecho administrativo, que estos son como personas responsables en este sentido. Tenemos, bueno, responsables directos que en ese año 2018 se encontraba el ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y Desarrollo Urbano de esa época, que por no realizar los trabajos de mitigación necesarios, en el cual se hubiera podido evitar este lamentable hecho del 3 de julio del 2008, perdón. También tenemos la Dirección de Protección Civil a no dar alerta temprano sobre la peligrosidad que ya se conocía, que por las fuertes lluvias que azotaron esa época iba a ocasionar ese desastre. Pero también tenemos la Alcaldía Municipal de San Salvador, ya que ésta tenía conocimiento que en semanas anteriores la quebrada del Arenal Monserrat se desbordaba en época lluviosa, la cual no era, por su condición, no era tan transitable y que se debía de dar mantenimiento. Y estos no pusieron un plan de restricción de paso vehicular y peatonal en dicha zona. También tenemos como responsables, ya hablando de manera indirecta, la Policía Nacional Civil, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, cuerpos de socorro, al recibir el llamado de auxilio que se entiende que realizaron vía telefónica, las personas que se encontraban en ese momento en el interior del dicho autobús, ¿verdad? Y no atendieron con urgencia el caso o la llamada del caso. Entonces, en cuanto a quienes son los titulares del derecho a reclamar, en este sentido tenemos las familias sobrevivientes de las víctimas de la tragedia de este día del 3 de julio de 2008. Y en cuanto a si existe responsabilidad patrimonial directa personal en los sucesos de la noche del 3 de julio de 2018 en el Arenal, San Salvador, podemos decir que sí existe responsabilidad patrimonial. Esta ya sea de forma directa o personal, ya que los titulares de la administración pública, y también si hablamos de que sí existe responsabilidad por dolo o culpa, pues deducimos que sí, porque atribuyéndose la responsabilidad, esta sería por parte de culpa, no dolosa, no que culposa, que está generando una violencia directa a los derechos constitucionales, que ésta contempla la protección de la vida, no solo refiriéndome a las personas que se transportaban en el autobús, sino también a las personas que viven en dicho lugar, ya que es zona de alto riesgo, el cual no está apto para tener viviendas cercanas, para peatones, ya que en épocas de lluviosas esta quebrada se desborda, ¿verdad? Entonces, de la manera que pues, se podría comprobar la culpa, esta sería mediante documentos. Mediante documentos, informes y estudios de casos, ¿verdad? Que está de una manera referencial, documentado por los medios de comunicación sobre el rebalse e inundación de esta zona, ya que tenemos dichas pruebas de medios de comunicación, ¿verdad? Que en ese momento fueron noticias.
y también en cuanto quienes figuran a nivel de derecho administrativo de una manera, hablando responsablemente, ¿verdad? Ese tenemos el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Desarrollo Urbano. En este caso teníamos en ese momento a cargo a Jorge Menéndez, pero también teníamos a la alcaldesa doctora Mengíbar, ¿verdad? También el director de Protección Civil, que en ese momento era Jorge Meléndez, que se presume que no conocían los riesgos y vulnerabilidad de la zona. Entonces, y por último, deduzco, si es necesaria una sentencia de amparo para reclamar la responsabilidad patrimonial directa, pues sí, sí. Entonces, porque desde el punto de vista, como yo percibo, al no tener una respuesta por parte de la administración pública, los familiares sobrevivientes de las víctimas tenían una herramienta judicial en el momento. Esta herramienta judicial para el proceso de amparo que alega amenaza, esta amenaza contra la vida de las personas que transitaban en este momento, ¿verdad? También, como ya hablábamos, para los peatones y las personas que viven en sus alrededores. Y también la privación de obstaculización de ejercicio, también de restricción o desconocimiento de los derechos o situaciones jurídicas protegibles reconocidas constitucionalmente. Pues de esta manera termino con mi participación, esperando sea de su agrado. Y muchas gracias.